¿Qué es el fascismo? El fascismo fue un movimiento político ideológico de carácter nacionalista y totalitario que surge en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el fascismo es uno de los más difíciles de definir con exactitud desde los mismos orígenes de este movimiento, posiblemente porque no existe una ideología ni forma de gobierno fascista ordenada en el sentido que sí tendrían otras ideologías políticas contemporáneas, aunque generalmente compartían características como el totalitarismo, antidemocracia y ultranacionalismo. El fascismo se basó en la ideología de extrema derecha que rechazaba la democracia liberal de competencia de partidos así como los regímenes socialistas de partido único. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, el fascismo perdió su prestigio y se convirtió en un movimiento político minoritario. Posteriormente, el término fascismo comenzó a ser usado de manera despreciable para calificar actitudes autoritarias, racistas y discriminatorias. Origen del fascismo. Según Emilio Gentile, profesor de Historia en la Universidad de La Sapienza, el fascismo nace oficialmente el 23 de marzo de 1919, cuando Benito Mussolini fundó la formación Fasce Italiane di Combattimento, origen del Partido Nacional Fascista Italiano. La exaltación de la nación choca contra el ideal del individuo defendido por el liberalismo o el de la clase social defendido por el socialismo. Por eso el fascismo se presenta como una tercera vía, la alternativa a las democracias liberales formadas por los países ganadores de la Primera Guerra Mundial y al movimiento obrero en auge en otros países. Llevado a la práctica, el fascismo tiende a formas de gobierno totalitarias, renunciando a cualquier cauce democrático en pos de un partido único. Durante los años 20 y 30 del siglo XX, el fascismo logra una rápida expansión gracias a varios factores. Entre ellos, aprovecha demagógicamente la frustración generalizada de la población. Utilización de un discurso populista y demagogo destinado a enaltecer el sentimiento de pertenencia nacional y un fuerte aparato propagandístico. Como principales características del fascismo podemos destacar tendencia del totalitarismo, alto nivel de propagandístico en medios de comunicación, educación, etc. Alto nivel componente estético, uniformes, simbología, banderas y marchas. Exaltación nacional, la nación antes que el individuo. Predominio de la acción sobre el pensamiento, fuerte militarismo, exaltación del héroe y supremacía racial. Fascismo en Italia. Octubre de 1914 surgió en Italia los Fascios de Acción Internacionalista Revolucionaria, que fue un grupo de jóvenes nacionalistas que reclamaban la participación de Italia en la guerra. En 1919, Benito Mussolini fundó la Liga Italiana de Combatientes, que fue visible por haber participado en peleas callejeras contra huelguistas y comunistas, vistiéndose camisas negras y usando correajes militares. Los fascistas obtuvieron un ascenso luego del temor de las clases medias que se produjera en Italia, una conmoción social similar a la Revolución Rusa. Estos fueron vistos como buen armamento para impedir que se extendiera el comunismo obrero. En 1921, Mussolini transformó su grupo en un partido político, al fundar el Partido Nacional Fascista, que se caracterizó por oponer tanto al liberalismo como al socialismo. En 1922, los fascistas protagonizaron la marcha sobre Roma. El rey Víctor Manuel III tomó la decisión de entregar el poder a Mussolini. Nazismo. El nazismo se puede entender como una rama del fascismo, aunque ambas ideologías se apoyaban en un nacionalismo extremo y el rechazo a las democracias liberales. El nazismo experimentó un fuerte antisemitismo. Otra diferencia entre el fascismo italiano y el nazismo es su ascenso al poder. Mussolini nunca se sometió a las urnas. El partido nazi con Adolf Hitler a la cabeza fue el más apoyado en las elecciones alemanas en 1933. Una vez al poder, Hitler estableció un régimen dictatorial y llevó a cabo las políticas más extremo en cuanto al imperialismo y antisemitismo, las cuales se desembocaron en el origen de la Segunda Guerra Mundial. En la importancia de las relaciones internacionales, estas ideologías tenían como uno de sus pilares el imperialismo. Mientras las potencias vencedoras de la Gran Guerra querían conservar su poder e intentaban detener el expansionismo territorial. Por otro lado, la Italia fascista, ante el disgusto de la repartición de territorios de la Primera Guerra Mundial, pretendía anexar territorios para convertirlos en colonias, mientras que los alemanes querían recuperar su poder perdido tras el humillante Tratado de Versalles. Estas ideologías, mientras tenían su base en Alemania e Italia, ocasionaron el surgimiento de nuevos polos de poder, cambiando así el sistema internacional de su época y las relaciones entre los estados,
con ideologías distintas.